había que prohibirlas, ni hablar de ellas. Lo importante era la lógica y la razón. Las imágenes de la felicidad, de las emociones, lo distorsionaban todo. Y ahora resulta que la ciencia nos dice exactamente lo contrario. Sin emociones no se puede sobrevivir. Las emociones están al comienzo y al final de cada proyecto. Es muy malo dejarse controlar por las emociones, pero es peor no tener emociones. ¿Es posible enfrentarse con tranquilidad a una bestia que está a punto de atacarnos? A menos que uno sea domador profesional, sentir miedo es inevitable y necesario. A lo largo de muchos siglos hemos creído que las emociones eran obstáculos. Filósofos clásicos e investigadores académicos popularizaron la idea de que las emociones son inútiles o que entorpecen nuestra vida y nos impiden ser racionales. Hoy sabemos que este punto de vista es erróneo. Somos seres emocionales, incluso mucho antes de que el Homo fuese sapiens. Las emociones existen hace millones de años simplemente porque han resultado útiles para la supervivencia. Vivir sin ellas es una sentencia de muerte y la ciencia lo comprende cada vez mejor. Experimentamos emociones cuando sentimos que algo importante nos está sucediendo o puede suceder. Gracias a la reacción emocional, nuestro cuerpo y nuestra mente se preparan automática e involuntariamente para responder a esta situación de la mejor manera posible. El miedo, por ejemplo, tonifica nuestros músculos para correr con más fuerza y enfoca nuestra mente solo hacia la fuente del peligro o hacia las posibles vías de escape, excluyendo todo lo demás. La alegría ante un hecho positivo nos condiciona a intentar repetir esa situación favorable en el futuro. Y la repugnancia nos impide comer alimentos en putrefacción por más que estemos famélicos, evitando así una infección. Las emociones afectan nuestra manera de ver y pensar el mundo. ¿Pero lo hacen negativamente? Está demostrado que las emociones influyen en la atención, en la memoria y en el razonamiento lógico. Veamos cómo. Suele decirse que las emociones nos distraen. Sin embargo, su efecto es justo el contrario. Las emociones nos apartan de un pensamiento determinado solo para hacernos prestar atención a otro que emerge como más importante. Nuestro cerebro no está hecho para recordar el 100% de lo que se le presenta. En este caso, las emociones intervienen en la memoria como un criterio excelente para determinar qué datos recordar. Creemos que las emociones son perjudiciales a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, algunas decisiones podrían tornarse en disquisiciones eternas. En estos casos, resulta más eficaz que intervengan las emociones para poder ser expeditivos. Un ser como el Capitán Spock de la serie Star Trek, muy inteligente pero carente de emociones, solo puede existir en la ficción. De hecho, la selección natural lo habría eliminado mucho antes de llegar a las naves espaciales. Hoy en día ya no convivimos con fieras salvajes, pero estamos habituados a coches que parecen conducidos por bestias. Necesitamos emociones no solo para sobrevivir al tránsito de la ciudad, sino también para tomar ciertas decisiones de manera eficaz, para comunicarnos y comprender a otras personas, y en definitiva, para asegurar la transmisión de nuestros genes. Las emociones nos dominan. El legado genético que hemos heredado determina nuestras reacciones ante situaciones concretas. Son las emociones innatas. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida también aprendemos a emocionarnos ante determinados estímulos y estos quedan grabados en nuestro cerebro. Es la memoria emocional, un resorte que se activará en situaciones concretas. Con cada estímulo que desencadena una emoción se crean nuevas conexiones entre un grupo de células en nuestro cerebro. Es una especie de asamblea celular que retiene el aprendizaje emocional. El conjunto de todas estas asambleas celulares forma la base de datos que contiene todo lo que nos emociona. Y aunque es fácil añadir datos, borrarlos es muy complicado. Por eso es tan difícil controlar totalmente nuestras emociones.
Este proceso se produce de manera inconsciente a un nivel cerebral muy primitivo. Incluso animales como la mosca de la fruta o los caracoles experimentan este tipo de aprendizaje emocional. Pero solo si el organismo posee un cerebro suficientemente evolucionado será consciente de la emoción que está sintiendo. En otras palabras, en animales con un nivel de conciencia alto, como los humanos, las emociones y sentimientos son consecuencias conscientes de procesos inconscientes. Una diferencia básica entre un cerebro evolucionado y otro más primitivo es la capacidad de distinción entre realidad y representación. Este solo se da en animales con cerebros suficientemente desarrollados como los humanos, y su funcionamiento es así. En primer lugar, nuestros ojos ven una fotografía que da miedo. La información pasa desde los ojos al tálamo, donde es procesada y redistribuida inmediatamente a la amígdala. Esta rápida conexión permite que el cerebro active los mecanismos que preparan el cuerpo para afrontar el posible peligro. Paralelamente, la corteza cerebral también recibe la misma información procedente del tálamo. Esta conexión se produce más lentamente y la corteza tiene más tiempo para analizar el mensaje detenidamente. Así puede determinar que no existe el peligro, ya que tan solo se trata de una fotografía. De nuevo, esta información, una vez analizada, se transmite a la amígdala. Como la corteza ha determinado que es una falsa alarma, la respuesta de miedo se detendrá. Pero como en todo lo demás, nuestros genes también condicionan este proceso. Se ha demostrado que en personas con una variante genética defectuosa, el mecanismo de distinción entre representación y realidad no funciona correctamente. Esto supone que se genere un estado de ansiedad a partir de una amenaza irreal. Eran básicamente fotografías de caras que daban miedo, pero que por supuesto no suponían ningún peligro. Lo que sucede es que la amígdala se activa al ver las fotografías y se pone en contacto con el cíngulo, que es una zona más moderna del cerebro que la amígdala. El cíngulo de la persona sin la variante genética dice: esto es simplemente una fotografía, e inhibe la respuesta de miedo, puesto que no existe ningún peligro real y no se padece ansiedad. En la persona con la variante genética no se produce la inhibición. La amígdala está hiperactiva y da lugar a una respuesta de miedo. ¿Qué expresa el cuerpo del otro? ¿Nos transmite la misma emoción con su rostro y con su cuerpo? ¿Somos capaces de detectar el engaño cuando observamos la expresión corporal? ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos engañan? Hasta ahora las emociones han sido estudiadas a partir de la expresión facial y de forma estática. Llegados a este punto, me gustaría saber la importancia de la información dinámica y por eso utilizo vídeos. Hay entonces un desarrollo en el tiempo y creo que es algo importante que debemos investigar. Quizás el cuerpo expresa informaciones diferentes de las del rostro, o incluso informaciones que pueden falsear el juicio del observador. Porque si fuéramos constantemente coherentes con lo que expresamos, seríamos demasiado previsibles. Y mostraríamos, por tanto, una cierta fragilidad. Lo que queremos ver realmente es cómo manifiestan los demás sus emociones e intenciones mediante la expresión corporal. Para eso eliminamos en los vídeos la expresión facial, ocultando la cara de los actores. En el estudio sometemos a escáner a varios sujetos, es decir, observamos lo que sucede en su cerebro mientras visionan pequeñas películas donde ven a un actor levantar una caja. En este primer estudio tenemos que juzgar las expectativas del sujeto. Es como si yo le pidiera a usted si, no sé si este vaso está lleno o vacío. Puedo coger este vaso con naturalidad o puedo mostrar sorpresa y tener una cinética diferente de la normal porque estoy sorprendida. Los actores son a veces engañados en cuanto al peso de la caja que van a levantar y sus movimientos corporales muestran su sorpresa.
Lo que vemos es que tanto la amígdala como el córtex cingulare anterior son regiones cerebrales específicas en la detección de la mentira. Y esto es lo realmente importante, detectar la mentira en el comportamiento no verbal del prójimo y no otro tipo de intención. Y a partir de estos resultados comenzamos a hacernos preguntas sobre la intención social frente al hecho de ser víctima del engaño. Para ello introducimos a los propios actores en el escáner mientras visionan los vídeos. Les pedimos que detecten si su comportamiento no verbal refleja el hecho de que el experimentador les mintió en el momento de la grabación. Es decir, si fueron víctimas de la mentira o si lo fue otro. Y lo que demostramos es que la amígdala está mucho más activa cuando el observador es él mismo, blanco del engaño. La amígdala estaría más implicada en esa detección de peligro implícito en la mentira que en el juicio de una intención social en general. Otra de las cosas que observamos es que somos poco hábiles a la hora de detectar la mentira en el otro. Es un hecho muy bien conocido en la literatura especializada y constatado concretamente por Ekman y por Frith al estudiar en profundidad la mentira en psicología social con jueces o policías.